Fue una experiencia bastante que fue apreciada, ¿no? Como una experiencia de vida muy fuerte por toda digamos, la generación de jóvenes, la que participó y también la que no participó en el conflicto, ¿no? Digamos que en la actualidad cuesta mucho transmitir esa experiencia porque fue casi la única guerra convencional que tuvo la República Argentina en más de 120 años, y por otra parte, digamos, durante casi 20, 25, 30 años prácticamente el conflicto estuvo silenciado para el grueso de la población y sobre todo de las generaciones más nuevas. A tal punto que cuando hablas con un chico más joven, ¿no? No sé, que está en la secundaria, ponerle de 15, 16, 17 años, por ahí ni tiene idea de que existía una guerra en el Atlántico Sur y menos en la que todavía hay veteranos de guerra que están vivos. No piensan que es algo histórico, que es algo que le estás contando un relato prácticamente del siglo XIX y no del siglo XX. Pero en realidad fue una guerra del siglo XX, una típica guerra del siglo XX, un típico conflicto del siglo XX, y se dio en un mundo totalmente distinto al que vivimos hoy, un mundo donde había dos ejes de poder, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, donde todavía los países o los estados, naciones, tenían lo que se llamaba un poder nacional. Todo eso, bueno, se fue licuando, digamos, a lo largo de estos últimos 40 años, y el mundo se fue transformando, ¿no? Con el mundo se fueron transformando las costumbres y las culturas de la sociedad. Por lo tanto, transmitir esta experiencia es casi tan engorroso como la propia guerra, ¿no? Porque estamos hablando de una experiencia que vivimos todos los argentinos, que nos marcó, que marcó nuestra continuidad política o de proyecto político de nación, a tal punto que la democracia surge como digamos, como una situación condicionada como consecuencia y como causa justamente del conflicto de Malvinas, y donde la defensa de la soberanía y de la lucha por la soberanía quedó, digamos, limitada a partir de la derrota militar en Malvinas, la derrota tanto de la Junta Militar como de la Nación Argentina, porque en realidad el que fue derrotado fue el Estado argentino. La derrota de Malvinas implicó el inicio de lo que se llamó el proceso de malvinización, que muchos lo entendieron como una suerte de desconocimiento, que lo hubo, por supuesto, a todos los veteranos de guerra, pero en realidad fue un proceso mucho más de tipo político, que tenía como objetivo, podríamos decir, descorazonar a los argentinos del conflicto de Malvinas y tratar de separar la lucha de la soberanía de lo que significaba el restablecimiento de la democracia o las libertades políticas. Observemos que después del restablecimiento de la democracia, durante casi 15 años aproximadamente, el Trinidad era un tema tabú, un tema que nadie quería hablar, y que costó la vida casi de tantos veteranos de guerra como los que dieron su vida en el conflicto. Y digamos, eso fue consecuencia no de que fueran malos con los veteranos de guerra, sino que querían que la causa de Malvinas fuera una causa totalmente olvidada. La batalla por la soberanía, más que una batalla militar, es una batalla cultural, ¿no? Es una lucha cultural. Cuando uno cree que ya perdió la voluntad de luchar, prácticamente ahí es la rendición total. Y lo que intentó hacer la campaña de desmalvinización es justamente tratar de eliminar esta voluntad de lucha que tiene el pueblo argentino por la recuperación de la soberanía en Malvinas. Soberanía en Malvinas que fue como un símbolo de una lucha por la soberanía total de la República Argentina con todas sus batallas, no solamente la batalla militar, sino la batalla económica, cultural, política, eh, y que hoy vemos, ¿no?, que se restablece este intento de desplazar la lucha por la soberanía en varias situaciones, por ejemplo, en el tema de la hidrovía, en el tema de la negociación con el fondo, en temas que por ahí no tienen que ver con batallas militares exclusivamente,
sino con reivindicar la posibilidad de tener un poder de decisión propio e independiente de todo otro poder.